Bueno, la cuestión es que siempre he tenido problemas para dormir. Mi cerebro no se callaba. ¿Sabes esa sensación de estar agotado pero con la mente a mil? Lo intenté todo. Pastillas, té, contar ovejas, todas esas tonterías. Pero lo único que funcionaba era el ruido blanco. En concreto, dormir en una tienda de campaña con auriculares, escuchando ese zumbido plano y estúpido. Solía pensar que el ruido blanco solo tapaba el silencio, pero estaba equivocado. Tapaba el sonido de alguien que esperaba que me durmiera. Esto pasó en 2016. Tenía un viejo Subaru Outback que olía a ambientador de pino y a comida rápida. Conducía hasta un claro del bosque, como a 1 hora del pueblo. Nada especial, solo un claro que conocía. Esa noche monté la tienda como siempre. Una cúpula verde de 2 plazas, un saco barato, una Mountain Dew caliente en el salpicadero del coche. Las hojas susurraban. Solo el viento moviendo las ramas, nada raro. Recuerdo pensar lo tranquilo que me sentía. El olor a pino era tan fuerte que casi podía saborearlo. Y estaba contento, de verdad. Por una vez sentía que por fin iba a dormir bien. Cerré la cremallera de la tienda. Coloqué mi equipo y revisé el móvil por última vez. No había mensajes. No había motivos para quedarme despierto. Así que me metí en el saco y me puse los auriculares. Y entonces, todo seguía siendo normal. Abrí la aplicación. Ya sabes, una de esas genéricas de ruido blanco, pero yo usaba el ajuste de ruido marrón porque era más grave, menos molesto. El icono era una simple onda azul sobre fondo negro. Bloqueé el móvil. La batería estaba al 43%. Lo recuerdo porque me daba paranoia que se agotara. Y lo metí dentro del saco, junto a mi cabeza. El zumbido comenzó. Ese zumbido constante y plano que llena tus oídos y aparta todo lo demás. Es curioso cómo un sonido tan aburrido puede sentirse como una manta. Como si ahogara la ansiedad. Cerré los ojos y me dejé llevar. El bosque seguía ahí, supongo. Lo oía débilmente por debajo del ruido. Un búho lejano, una rama que crujía en algún sitio. El olor a tierra húmeda filtrándose a través del suelo de la tienda. Pero el ruido blanco lo hacía sentir todo lejano, seguro. Empecé a quedarme dormido. Ese estado de duermevela en el que ni sueñas ni estás despierto. Como si tu cuerpo ya no estuviera, pero tus oídos siguieran escuchando. Recuerdo pensar, quizá solo es un mapache. Están por todas partes. Eso me dije. Solo un animal. Nada de qué preocuparse. El silencio de los auriculares era el artificial, el que viene de una máquina, no de la naturaleza, pero no noté cuándo ocurrió. Ya estaba muy dormido. Y ese fue el problema. El zumbido era tan bueno ocultando el mundo que dejé de escuchar lo que importaba. Supongo que debería haber tenido miedo al silencio. Pero entonces, silencio solo significaba que por fin estaba dormido. Pero sí, algo me despertó. No fue un sonido exactamente, sino la ausencia de uno. El ruido blanco se detuvo de repente. Silencio total en mis oídos. Al principio pensé que la batería se había agotado o que la aplicación había fallado. Todavía estaba atontado. Mi cerebro iba lento. Ni siquiera abrí los ojos. Entonces lo oí, un susurro. Bajo, muy cerca. No dentro de la tienda, sino fuera, a unos 2 metros. Una voz de hombre, rasposa pero baja, dijo, ¿se durmió? Otra voz respondió. Una tos de fumador antes de las palabras. Sí, respira hondo. Coge la mochila, pero sin hacer ruido. Me quedé helado. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iban a oírlo. Tenía los ojos abiertos, mirando la tela oscura del techo de la tienda. No podía moverme. No podía respirar. Una rama crujió justo al lado de la pared. Un chasquido seco, como de hueso rompiéndose. Mi mente me está jugando una mala pasada, me dije. Todavía estoy medio dormido, ¿verdad?
Eso quería creer, pero las voces eran demasiado reales. El acento era de la zona, esas vocales planas que oigo en la gasolinera. Uno de ellos volvió a toser, una tos húmeda de fumador. Luego oí pasos, ligeros, rápidos, rodeando la tienda. Un sonido de cremallera, no la mía. Quizá la de mi mochila, que había dejado fuera. Busqué el cuchillo debajo del saco. Me temblaba tanto la mano que casi lo tiro. Y entonces, nada. Silencio total. Ni susurros, ni pasos. Me quedé allí, agarrando el cuchillo, esperando que la tienda se rasgara, esperando que una mano entrara. Pero no pasó nada. Solo el sonido de mi propia respiración y el olor a tierra húmeda llenándome la nariz. Ya no volví a dormir esa noche. Solo escuché. Así que, en fin, mi mano encontró el cuchillo. Ese Gerber barato que compré en un hipermercado en 2014. El mango estaba frío y áspero. Contuve la respiración. Escuché. Un sonido de cremallera. Pero no la de mi tienda. Fuera. Quizá mi mochila. Me imaginé a alguien abriéndola, revisando mis cosas. Luego pasos. Ligeros, rápidos, amortiguados por las hojas de pino. Alejándose. Quería gritar. Quería saltar y blandir el cuchillo. Pero mi cuerpo no se movía. Me quedé paralizado, completamente bloqueado. Mi cerebro gritaba, pero mis músculos estaban muertos. Y entonces, un crujido. Una rama justo al lado de la tienda, tan cerca que pensé que iban a tocar la cremallera. Apreté el cuchillo con más fuerza. La palma me sudaba, pero no pasó nada. Unos segundos de silencio total. Luego, a lo lejos, se cerró la puerta de un coche. El motor arrancó. Un rugido bajo que se fue perdiendo entre los árboles. Y luego nada. Solo el sonido de mi propia respiración y el olor a tierra húmeda. Se han ido, me dije. Serán unos chavales borrachos haciendo el tonto. Quería creer eso. De verdad que sí. No me moví. No dormí. Solo me quedé en el saco agarrando el cuchillo, mirando el techo oscuro de la tienda, escuchando, esperando a que volvieran. El sol tardó una eternidad en salir. Y entonces llegó la mañana. Por fin. Una luz gris a través de las paredes de la tienda. Abrí la cremallera despacio, con el cuchillo todavía en la mano. No había nadie. El camping estaba en silencio. El silencio malo, como después de un crimen. Hasta los pájaros sonaban distintos. Salí. Mi mochila estaba abierta. Las cosas tiradas en el suelo. Ropa, una linterna, unas barritas energéticas. La cartera estaba allí, pero al abrirla, mi pasaporte había desaparecido y todas mis tarjetas bancarias. El móvil seguía dentro de la tienda. El dinero en efectivo, 80 euros o lo que fuera, seguía en el bolsillo, intacto. Estaba confuso. ¿Por qué llevarse las tarjetas y dejar el dinero? ¿Por qué dejar el móvil? No tenía sentido. Quizás solo querían los documentos para alguna estafa, pensé. Al menos no se llevaron el teléfono. Llamé al banco desde ese mismo móvil, todavía temblando. Tenía la boca con ese sabor metálico. Adrenalina, supongo. Se oyó la música de espera. Una versión MIDI barata de Clocks de Coldplay. Mi banco era una pequeña cooperativa de crédito regional, así que la música era horrible. Me senté en un tronco, escuchando ese terrible piano sintetizado, esperando a que alguien respondiera. Cuando la operadora contestó, su voz era educada, plana. Le dije que necesitaba cancelar mis tarjetas. Me pidió mi nombre, luego mi número de cuenta. Luego se quedó callada un segundo. «Señor», dijo, «hay algo que debe saber». Me dijo, «acaban de transferir $10,000 desde sus ahorros a través de la aplicación móvil. Se usó confirmación biométrica con reconocimiento facial. ¿Autorizó esto?». No respondí. La sangre se me heló. Físicamente me quedé helado. Me subió un sabor agrio a la garganta.
mi propio sudor, mi propio miedo. No, dije, es imposible, yo estaba dormido. No, pero sí. Me di cuenta mientras aún hablaba. No robaron mi móvil. Solo necesitaban mi cara. Mientras yo dormía, ellos mismos sostuvieron mi móvil delante de mí. Lo desbloquearon con mi cara. Abrieron la aplicación del banco. Autorizaron la transferencia. El ruido blanco tapaba sus susurros. No oí nada. La operadora siguió hablando. Su voz era ahora un susurro. No realmente, pero así sonaba en mi cabeza. Reconocimiento facial, repitió. La hora es las 3:17 de la madrugada. Los registros de mi aplicación de ruido blanco mostraban lo mismo. El sonido se detuvo a las 3:17, justo cuando lo hicieron. No podía respirar. Me quedé sentado en ese tronco, en medio del bosque, agarrando un cuchillo barato y un móvil que acababa de arruinarme la vida. El sabor metálico había vuelto, más fuerte. Señor, ¿sigue ahí? Quería decirle que era un error, que el sistema estaba equivocado, pero sabía que no. El reconocimiento facial era el mío. Mi propia cara, dormido, usada en mi contra. Colgué, y entonces me quedé allí, sentado, escuchando el silencio. El banco se negó a devolver el dinero. Dijeron que la verificación biométrica es legalmente equivalente a una firma. Igual que firmas un cheque, es tu responsabilidad. Lo mismo con tu cara. La policía tomó mi denuncia. Fueron al bosque, no encontraron huellas, ni marcas de neumáticos, ni cámaras. Solo árboles, tierra y mi camping vacío. Ya no voy de acampada. Duermo con las luces encendidas, todas las luces del apartamento. Reviso el móvil cada hora. Oigo pasos en mi propio pasillo por la noche. Solo mi imaginación, supongo. Pero sigo escuchando. Mis cortinas se mueven cuando la ventana está cerrada. Sigo mirándolas. Semanas después, encontré un nuevo registro en mi cuenta. Un intento de inicio de sesión fallido. Desde la misma zona del bosque. Alguien intentó volver a entrar. Y mi aplicación de ruido blanco ahora tiene un fallo. Se apaga sola a veces. Siempre a las 3:17 de la madrugada. Lo he comprobado en los registros. ¿Sabes? Mi puntuación crediticia bajó 200 puntos. Sigo recibiendo alertas de fraude automáticas todos los martes. Inicio de sesión sospechoso detectado. Ya ni las leo. Creo que lo peor no es el dinero. Es saber que mientras duermes, mientras por fin estás seguro y en silencio, alguien puede usar tu propia cara para quitártelo todo y nadie te va a creer. Porque la cámara te vio aprobarlo. La cámara vio tu cara y tu cara no miente. Bueno, resulta que a principios de 2012, yo y 3 colegas teníamos un canal de YouTube. Nos llamábamos los Extreme Crew. Teníamos como 1500 suscriptores, pero estábamos convencidos de que íbamos a ser famosos. Ya saben cómo es uno cuando es joven y estúpido. Cogimos mi Ford Explorer y nos metimos en un bosque muy denso. La idea era grabar algo de miedo para invierno. Tal vez explorar una vieja caseta de guardabosques de la que alguien había hablado en un foro. Pero entonces empezó a nevar mucho más fuerte de lo esperado. En 20 minutos estábamos en medio de una tormenta blanca. Y entonces encontramos la cabaña. Ahí, plantada. Troncos viejos, techo medio podrido, ventanas tapiadas. Recuerdo estar frente a la puerta, con la nieve pegándome en la cara y pensar, este contenido es oro. Mateo ya estaba calculando las visitas que íbamos a tener. Cristian empujó la puerta para abrirla. Javier lo estaba grabando todo con la cámara de mano. Lo que no sabía entonces es que lo peor de aquella cabaña no iba a ser el frío. Íbamos a ser nosotros 4.
solos con un veneno que no se veía. Dentro olía a polvo y a ratones muertos. Pero al menos estábamos resguardados. Cerramos la puerta y Mateo empezó a clavar una manta en la ventana. Cristian encontró unos tablones y tapó una grieta en la pared. Queríamos que entrara calor, así que lo sellamos todo, cada rendija, cada corriente de aire. Afuera el viento aullaba, pero dentro se hizo el silencio, demasiado silencio. Recuerdo el crujido de la nieve bajo mis botas al caminar hacia la chimenea, pero después de cerrarlo todo, hasta ese sonido cesó. Miré alrededor y dije, estaremos bien, solo es una cabaña vieja. Y durante un tiempo me lo creí. Había una vieja estufa de hierro en la esquina, llena de óxido, pero el conducto subía hasta el techo. Así que Mateo agarró leña de afuera y la encendimos. Supongo que estábamos orgullosos sobrevivir a la tormenta, ¿saben? Como si fuéramos unos superaventureros. Pero hacía mucho frío. Así que Cristian empezó a meter más trapos en las rendijas del marco de la puerta. Javier puso cinta adhesiva en una grieta de la ventana. Y yo metí una chaqueta enrollada debajo de la puerta. Queríamos que no se escapara ni un poquito de calor. Abrí una cerveza. En el móvil de alguien sonaba esa canción, la que no paraban de poner en la radio. Somebody That I Used to Know. Recuerdo tararearla mientras la estufa crepitaba, pero entonces me empezó a doler la cabeza, como una banda apretándome las sienes. Pensé que sería deshidratación. Mateo dijo que tenía los ojos raros. Cristian se quedó mirando la pared, en silencio. El silencio. Eso es lo que más recuerdo. Afuera el viento seguía aullando, pero dentro de la cabaña, nada. Ni un crepitar de la estufa, ni una voz. Solo un silencio pesado, espeso, que me hacía zumbar los oídos. Me levanté demasiado rápido y me mareé. Tuve que agarrarme a la pared. Cristian se rió y dijo que era un flojo. Pero no estaba borracho. Solo que todavía no lo sabía. Mateo dijo, será por la caminata y la altitud. Y asentí con la cabeza, como si tuviera sentido. Habíamos andado 2 kilómetros con nieve hasta las rodillas. Claro que estábamos cansados. Claro que nos dolía la cabeza. Pero entonces empezó a salir un olor metálico de la estufa. No era humo, algo más penetrante, como hierro caliente y monedas. Lo mencioné, y Cristian dijo que él no olía nada. Debería haber abierto una ventana en ese mismo momento. Y entonces, sobre las 2 de la madrugada, Mateo se incorporó de golpe. Tenía los ojos muy abiertos, no de forma normal, como si alguien le hubiera tirado de los párpados. Susurró, hay un hombre en la esquina. Todos miramos. El fuego se había apagado. Solo quedaban brasas. La única luz era la de una linterna que se estaba muriendo. Al principio no vi nada, pero Mateo señalaba con el dedo. Le temblaba la mano. Lleva una pala oxidada, como de un cobertizo viejo. Volví a mirar. Nada, solo sombras. Ya saben cómo las sombras nos engañan. Pero entonces Cristian dijo que olía sangre. Lo dijo muy bajito. Huelo a algo agrio, como sangre vieja. Y en cuanto lo dijo, creí olerlo yo también. Metálico, dulzón, anormal. El dolor de cabeza se me hizo peor, como si me clavaran un clavo encima del ojo izquierdo. Mateo se levantó. Ya estaba gritando, diciendo que el hombre se acercaba. Javier empezó a llorar. Nunca había visto llorar a Javier. Y Cristian se puso enfrente de Mateo. Lo acusó de mentir, de que lo hacía para tener visitas. Es una broma, ¿no? Mateo nos está tomando el pelo. Pero la cara de Mateo, nunca olvidaré esa cara. No estaba fingiendo, estaba aterrado. Terror de verdad. El que te sube la voz y la vuelve aguda y tensa. Entonces Cristian gritó que él también lo veía. Un tipo alto, con una pala.
parado en la esquina más oscura. Y entonces la linterna se apagó. Nos quedamos a oscuras por completo. Y oí pasos. Oí pasos sobre el suelo de tierra. Pero estábamos todos paralizados. Nadie se movía. Alguien, creo que fui yo, susurró que debíamos salir, pero la puerta estaba sellada. Bueno, después de que se apagara la linterna, nos quedamos ahí sentados en la oscuridad. Recuerdo el sonido de pasos, lentos, pesados, como si alguien caminara sobre tierra húmeda, pero nadie se movía. Pregunté quién andaba y todos dijeron que no. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente mal. Alguien encendió su móvil, el viejo con la pantalla rota. La luz era débil, pero suficiente para ver, y vi sombras en las paredes, no nuestras sombras, otras, figuras altas que se movían cuando nosotros estábamos quietos. Javier señaló la esquina y susurró que había manchas, marrón rojizas, como sangre vieja, y cuanto más miraba, más veía, por todas partes, en los troncos, en el techo, en el interior de la puerta. Supongo que empecé a temblar. Todos temblábamos. Entonces Cristian dijo que oía respiración detrás de la puerta. No era el viento. Respiración de verdad, lenta y húmeda, como si alguien estuviera ahí parado, esperando. Y lo más loco es que mi primer pensamiento no fue que estábamos en peligro. Pensé, tal vez un animal se metió en la chimenea. Lo dije en voz alta, como si fuera un mapache o algo. Intentaba con todas mis fuerzas que fuera normal. Pero entonces Mateo gritó que el hombre de la pala estaba justo detrás de Cristian. Y Cristian se giró y le pegó un puñetazo al aire. No había nada. Pero él juró que algo le había tocado el cuello. Me puse de pie. La habitación dio vueltas. Me dolía tanto la cabeza que sentía los latidos en los dientes. Alguien, creo que Javier, dijo que debíamos rezar. Y entonces Mateo lo llamó idiota. Y empezaron a gritarse acusaciones. Tú has traído esto. Tú encontraste la cabaña. Es tu culpa. Y yo estaba en medio de la habitación, viendo las sombras trepar por las paredes, escuchando pasos que no eran nuestros, y pensé, no saldremos de aquí. Entonces Mateo se lanzó contra Cristian. Le hizo una entrada a lo bestia, gritando que Cristian había traído al hombre de la pala, que Cristian sabía que la cabaña estaba embrujada. Cristian le devolvió el golpe. Se chocaron contra la pared. La cabaña entera tembló. Javier intentó separarlos, pero Mateo lo empujó tan fuerte que se golpeó contra la estufa. Oí el chasquido de su codo. Javier gritó. Debería haber huido. Debería haber patado la puerta en ese momento. Pero mi cerebro no funcionaba. El dolor de cabeza me cegaba y sentía una rabia creciendo en el pecho. Algo caliente y estúpido. ¿Saben cuando te peleas y todo parece ir más lento? No fue así. Fue rápido, demasiado rápido. Cristian agarró un trozo de leña. Mateo cogió una botella rota. Y yo, no sé por qué, agarré una silla, de esas viejas de madera contrachapada. La sentí muy ligera en las manos. Alguien gritó que nos íbamos a matar. Y yo sabía que tenía razón. Pero no podía parar. Le tiré la silla a Mateo. Fallé. Di contra la pared. La silla se hizo pedazos. El crujido de la madera al romperse. Ese sonido despertó algo en mí. Solo por un segundo. Miré la puerta. Seguía sellada. Trapos, cinta y tablones. Y entonces me lancé contra ella. Hombro primero. Piernas impulsando. La golpeé con todas mis fuerzas. La madera crujió. La puerta se partió por la mitad. Y entonces caí. El frío me golpeó la cara. Nieve en la boca. Mi cuerpo se hundió en un montón de nieve. Me quedé allí un momento. Tal vez 10 segundos. El frío era como agujas, pero me despejó la cabeza. Lo justo para saber que estaba fuera. El aire era limpio. Podía respirar. Intenté levantarme.
Las piernas no me respondían. Lo último que recuerdo es mirar hacia atrás, a la cabaña. La puerta colgaba abierta. Salía humo a borbotones. Y dentro todavía se oían pelear. Luego, todo se volvió negro. Desperté con pitidos, luces blancas, ese olor limpio y cortante de los antisépticos. Tenía una máscara de oxígeno en la cara, un suero en el brazo. Intenté incorporarme y una enfermera me empujó hacia atrás. Me dijo que tenía los niveles de monóxido de carbono por las nubes. Luego vino un médico. Me lo explicó todo, despacio, con paciencia, como si fuera un niño. Dijo que la estufa no tiraba bien, que el conducto estaba obstruido o roto. Cada vez que quemábamos leña, estábamos llenando la cabaña de monóxido de carbono, inodoro, incoloro. Pero nos envenenó el cerebro, nos hizo alucinar, nos puso paranoicos, nos volvió violentos. Le pregunté por el hombre de la pala. El médico solo negó con la cabeza. Dijo que no había ningún hombre, ni pala, ni sangre en las paredes. Solo 4 tíos respirando veneno durante 6 horas. Mateo y Cristian estaban en la UCI, Javier también, pero estaban vivos. El médico dijo que si no hubiera patado esa puerta, para la mañana estábamos todos muertos. Debería haberme sentido aliviado, pero no. Me quedé mirando el techo, escuchando el pitido del monitor. Así que esa es la explicación racional. Monóxido, ciencia, ni fantasmas ni demonios. Pero hay algo que no le dije al médico. Cuando cerraba los ojos, seguía viéndolo. Al hombre, la pala, en la esquina. Y no era borroso ni parecía un sueño. Era nítido, real, más real que la propia habitación del hospital. Pasé 3 días en esa cama y cada noche lo veía. Me dieron el alta un martes, enero de 2013. Volví a mi apartamento estudio. Suelo laminado, paredes finas, ruido de ciudad. Intenté llamar a Javier. No contestó. Mateo cambió de número. Cristian publicó en internet que no quería volver a vernos jamás. Así que eso fue todo. 4 amigos. Fin. Los médicos dijeron que debíamos hablar con alguien. Terapeuta, lo que fuera. Pero no lo hice. Solo me fui a casa e intenté dormir. Pero ya saben cómo es cuando no pueden dejar de ver algo. Cada vez que cerraba los ojos, el hombre, la pala, la esquina. Una noche, sobre las 3 de la madrugada, oí unos golpecitos. No en la puerta del piso, en la pared detrás de mi cama. 3 golpes lentos. Me incorporé, escuché, un silencio que zumbaba. Me dije que eran las tuberías, los vecinos, ruidos de un edificio viejo. Pero entonces lo olí, algo agrio, como óxido y monedas y sangre vieja, el mismo olor de la cabaña. Me levanté, encendí la luz. No había nada, habitación vacía, suelo laminado, ventana cerrada. Estaba a punto de reírme para quitarme el miedo cuando miré al suelo. Había una mancha húmeda, justo al lado de la pared, oscura, mojada. Me arrodillé y la toqué, fría, y cuando me llevé los dedos a la nariz, supongo que no hace falta que les diga a qué olía. Me mudé 2 semanas después, pero todavía no duermo con las luces apagadas. Y a veces, tarde por la noche, oigo pasos sobre tierra húmeda, justo al otro lado de mi puerta. Pero bueno, monóxido de carbono. Eso dijeron los médicos. Supongo que me quedaré con esa versión. Era finales de otoño del 2009. Llevaba mi iPod Nano conmigo. Esa funda verde de silicona, ¿se acuerdan de esas? Y venía manejando de vuelta a casa desde lo de un amigo, en una zona rural de la provincia de Buenos Aires. El tema es que por esos caminos no hay farolas. Solo una ruta oscura de 2 carriles que atraviesa el monte. Había hecho ese recorrido cientos de veces. Nunca le di importancia.
Pero esa noche fue diferente. Lo que yo no sabía era que el hombre al costado de la ruta ya me había elegido horas antes. Venía escuchando una lista de canciones cualquiera, sin prestar mucha atención. La ruta estaba vacía, ni un solo par de luces adelante, solo el tenue resplandor del tablero de mi vieja Ford Explorer. Supongo que estaba cansado. Bostezaba, me frotaba los ojos, y entonces vi algo más adelante. Sobre la banquina, una forma. Mi cerebro trató de darle sentido. Seguro era un ciervo, o una bolsa de basura que alguien había tirado. Por la manera en que estaba ahí, quieto, sin moverse. Reduje un poco la velocidad. Las luces del auto lo iluminaron. Era una persona, un tipo con un abuso, las rodillas pegadas al pecho. Estaba sentado sobre el asfalto frío. No había ningún auto cerca, ni linterna, nada. Y bueno, recuerdo haber pensado, qué raro, muy raro, pero supuse que quizás se le había acabado la nafta y estaba descansando. O se le había roto el auto más adelante. Quiero decir, la gente no se sienta al borde de una ruta forestal a las 11 de la noche a menos que algo ande mal, ¿no? Reduje aún más la velocidad. Las cubiertas crujieron sobre la banquina de grava. Bajé el vidrio. El aire frío entró de golpe. Y lo escuché. Un roce, como si su campera se moviera. ¿Y luego pasos? No, seguía sentado. Pero había algo en su postura. La cabeza gacha, las manos escondidas. Puse la Explorer en estacionamiento. Y entonces me bajé. Estúpido, lo sé. Ustedes están ahí escuchando esto y ya me están gritando. No te bajes, idiota. Pero miren, yo tenía 22 años. Creía que ayudaba. Pensaba que quizás el tipo estaba herido, que necesitaba que lo lleven a una estación de servicio. Eso hace la gente decente, ¿no? Total que dejé la puerta abierta y caminé hacia él. El aire estaba frío y húmedo. Sin viento, solo silencio. Y entonces lo volví a oír. Un susurro. Estaba susurrando algo. Al principio no entendí las palabras. Di otro paso. Ayúdame. Su voz era débil, rasposa, como la de alguien que hubiera estado gritando o... no sé, como si tuviera la garganta quemada. Le dije, «Che, ¿estás bien?» No levantó la vista. Tenía las manos metidas dentro de las mangas del buzo, pero su cara, ya podía ver parte de ella. La piel se veía rara, brillante, estirada, como cera derretida, y había manchas oscuras, casi negras. Recuerdo haber pensado, eso es una quemadura muy fea. Volvió a susurrar, explosión, estación de servicio. Por favor, ayúdame a caminar hasta el hospital. No había ningún hospital cerca de ahí. El más cercano quedaba a 20 minutos. Pero pensé que estaba en shock. Las víctimas de quemaduras no siempre parecen reales, ¿sabe? Su piel puede parecer falsa, como de goma. Y supongo que esa debería haber sido mi primera pista. Pero no lo sabía. Me arrodillé junto a él. Bueno, déjame ayudarte a levantarte. No movió las manos. Eso tendría que haberme preocupado más. Pero yo estaba enfocado en su cara, en esas quemaduras, y había un olor, algo agrio, como a sudor viejo mezclado con, no sé, químicos. Me dije que era solo el olor de la ropa quemada. ¿Puedes caminar?, pregunté. Asintió. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. El ojo que podía ver estaba húmedo, aterrorizado, o eso creí. Extendí la mano para agarrar su brazo, y entonces lo sentí. Un chasquido agudo en el cuello, como si alguien me hubiera golpeado con 1.000.000 de agujas. Todo mi cuerpo se trabó. No podía respirar, ni gritar. Mis piernas cedieron y caí al suelo con fuerza. Lo último que recuerdo, el olor a ozono, algo metálico, y el tipo poniéndose de pie. Perfectamente bien. Su cara, las quemaduras se estaban despegando por los bordes, como una máscara.
como una máscara barata de Halloween. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. ¿Minutos? ¿Una hora? Pero sí, desperté en la oscuridad total. Y lo primero que sentí fue un dolor, un latido sordo en el cuello, como si alguien me hubiera clavado un alambre. Tenía la boca tapada, cinta adhesiva, cinta áspera y ancha pegada sobre mis labios. Ni siquiera podía separar los dientes. Y mis manos, atadas a la espalda, plástico, bridas. Reconocí la sensación, ese borde duro e inflexible que se me clavaba en las muñecas. Por un segundo, pensé que había tenido un accidente de auto, como si hubiera girado bruscamente y chocado contra un árbol, y esto fuera el hospital, y yo solo estuviera confundido. Pero no, estaba acostado sobre algo duro y alfombrado, desigual, y el aire olía a podrido, goma vieja, quizás moho, y algo más. Ese mismo olor metálico de antes. Intenté mover las piernas. No estaban atadas, pero no había espacio. Mi cabeza golpeó algo bajo, plástico, un panel, y entonces me di cuenta. Estaba en un baúl. El auto se movía. Podía sentir la vibración bajo mi espalda, el zumbido sordo de las cubiertas sobre el asfalto. Cada pozo enviaba una sacudida por mi columna, y podía escuchar voces, apagadas, venían del asiento delantero. 2 hombres. Hablaban como si estuvieran de viaje por carretera. Tranquilos, relajados. Pegué el oído a la alfombra. Escuché. Piel limpia, sin tatuajes. Va a conseguir un buen precio. Sí, pero el comprador los quiere más jóvenes la próxima vez. Cállate, solo maneja. Se me revolvió el estómago. Comprador, precio. Sabía lo que eso significaba. Todo el mundo lo sabe. Pero tu cerebro no quiere aceptarlo. Empiezas a mentirte. Esto no está pasando. Es una pesadilla. En cualquier momento me despierto en el sillón con la tele encendida. Pero la cinta en la boca era real. Las bridas eran reales. Y mis dedos rozaron algo a mi lado en la oscuridad. Blando, gomoso, una máscara. La máscara de quemadura. Podía sentir la falsa piel derretida bajo mis yemas. No estaba quemado. Nada de eso era real. El auto dio con un pozo. Mi cabeza golpeó la tapa del baúl y escuché a uno de ellos reírse. Revísalo en la próxima parada. Me quedé completamente quieto. Ni siquiera respiré. El auto siguió moviéndose. Seguía pensando que era una pesadilla, que en cualquier momento me despertaría en mi sillón. La tele seguiría encendida. Mi teléfono estaría sobre mi pecho. Pero no. El auto seguía moviéndose. El baúl olía a podrido. Alfombra vieja, quizás algo derramado ahí atrás que nunca se secó bien. Y las voces del asiento delantero, apagadas. Como si estuvieran detrás de un muro, pero podía entender lo suficiente. La entrega es por la mañana. El comprador ya giró la mitad. Mejor que no grite cuando lo entreguemos. No lo hará. Lo mantendremos sedado. Apreté la cara contra la alfombra. Traté de no respirar muy fuerte. Mis muñecas ardían. Las bridas estaban tan apretadas que había perdido la sensibilidad en los dedos. Y al lado de mi cadera, volví a sentirlo. La máscara de quemadura. Blanda, gomosa. Quería arrojarla lejos de mí, pero no podía mover los brazos. El auto dio un tumbo. Algo crujió arriba mío. Miré hacia arriba. Había una luz de baúl, pero estaba rota. Solo un pedazo de plástico y una bombilla muerta. Y al lado, una manija roja de emergencia. De esas que se tiran para abrir el baúl desde adentro. Casi me río. No servía. La habían desactivado. Podía ver el cable cortado colgando. Así que empecé a tantear con los dedos. Despacio. Con cuidado. La alfombra estaba floja cerca de los bordes. Metí la mano por debajo. Toqué metal. Metal afilado. El soporte de la rueda de auxilio. Los hombres seguían hablando. Está sano, sin tatuajes. Eso es lo que quieren. Sí,
pero la próxima agarramos a uno más joven, más fácil de controlar. Me quedé quieto. La próxima vez. Ya lo habían hecho antes. Lo volverían a hacer. Y yo era solo mercancía. Sentí que el pánico me subía por la garganta. La cinta sobre la boca lo empeoraba. No podía respirar bien por la nariz. Empecé a hiperventilar. El mundo se puso borroso. Tuve que obligarme a calmarme. Una respiración a la vez. Piensa. No te mueras aquí. Encontré el borde del soporte metálico. Era áspero, oxidado. Y tuve una idea. Pero no podía empezar todavía. No mientras ellos estuvieran despiertos. No mientras el auto se moviera. Tenía que esperar. Las voces se apagaron. Solo el zumbido de las cubiertas. El olor a podrido. Y entonces uno de ellos dijo: paramos a cargar nafta en 20. Mi corazón casi se para también. Pero sí, esperé. No sé cuánto tiempo. ¿20 minutos? ¿30? El auto redujo la velocidad. Escuché la luz de giro. Clic, 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 clic. Luego doblamos hacia un camino más áspero. Gravilla. El baúl rebotó fuerte. Mi cabeza golpeó la alfombra. Luego nos detuvimos. El motor se apagó. Y escuché algo afuera. Un timbre. Como el de la estación de servicio cuando un auto pasa por la manguera. Y el olor a nafta entró por las juntas del baúl. Me quedé completamente quieto. Una de las puertas se abrió. Pasos sobre el cemento. Luego una voz cerca del baúl. Revisa atrás. Cerré los ojos. Contuve la respiración. El baúl se abrió. Solo una rendija. Entró luz, anaranjada de las luces de la estación. Vi una cara que me miraba desde arriba. Un hombre, 30 y tantos, expresión aburrida. Me miró un segundo, luego gruñó. Sigue inconsciente. Cerró el baúl de golpe. Oscuridad otra vez. Esperé hasta que escuché que la manguera de la nafta encajaba en el tanque. Entonces empecé a moverme. El soporte metálico. Lo encontré otra vez con los dedos. El borde era lo bastante afilado. Empecé a cerrar la brida contra él. De un lado a otro. De un lado a otro. El plástico se clavaba en mis muñecas. Sentí algo húmedo. Sangre. Pero no paré. Me dije que si me quedaba callado, me dejarían ir en el punto de entrega. Estúpido, lo sé. Nadie te deja ir. No eres mercancía. Eres dinero. La brida empezó a ceder. Un poco. Luego más. La fricción hacía ruido. Un crujido. Recé para que no lo oyeran sobre el sonido de la bomba. La nafta dejó de salir. La manguera encajó de vuelta en su lugar. Pasos otra vez. Se abrieron puertas. El motor arrancó. Y entonces, ¡chas! La brida se rompió. Mis manos estaban libres. Casi lloro. Pero no lo hice. No podía. El auto volvía a la ruta. Me froté las muñecas. La sangre estaba tibia. Toqué el pestillo del baúl arriba mío. Un cable suelto que había notado antes. Tiré de él. El pestillo hizo clic, pero no lo abrí todavía. Esperé. Necesitaba velocidad. Necesitaba que no me vieran venir. El auto aceleró. Ahora estábamos en la ruta. Podía sentir el asfalto liso. Respiré hondo y empujé. Y entonces, el baúl se abrió de golpe. El viento me golpeó la cara. Frío, fuerte. Las luces traseras de los autos detrás de nosotros iluminaron el interior por un segundo. Vi la ruta 40, un cartel verde y una valla publicitaria del Truck Stop San Pedro. No pensé, solo actué. Agarré el borde del baúl y me tiré hacia afuera. La caída fue instantánea. Aterricé sobre el hombro derecho, un crujido, como si algo dentro de mí se rompiera. Luego rodé. Di vueltas. El mundo giraba. Oscuro, claro, oscuro, claro. La gravilla me desgarró los brazos. Mi cabeza rebotó en algo blando, barro. Una zanja. Me detuve. Por un segundo no pude moverme, ni respirar. El dolor estaba en todas partes. Mi hombro gritaba. Mis muñecas estaban escurridas de sangre, pero me obligué a mirar hacia arriba.
Las luces de freno del auto se encendieron rojo brillante. 2 círculos en la oscuridad. El auto giró, luego enderezó. Las luces de freno se apagaron y siguió manejando. Ni reversa, ni parada, solo se fue. Las luces traseras se hicieron cada vez más pequeñas hasta que desaparecieron detrás de una loma. Me quedé tirado en la zanja. El suelo estaba húmedo, tierra mojada contra mi mejilla. Podía oír grillos y luego silencio. Solo mi propia respiración, entrecortada, superficial. Intenté pararme. Mis piernas no querían funcionar. Mi hombro ardía. Me arrastré hacia arriba por el borde de la zanja. Mis dedos se hundieron en el barro. Llegué a la banquina. No había autos, ni luces. Solo la valla publicitaria. Truck Stop San Pedro. Próxima salida a 5 kilómetros. Empecé a caminar, cojeando. Cada paso enviaba un latigazo a mis costillas. Y entonces escuché algo detrás de mí. Pasos, rápidos. Sobre el asfalto, no miré atrás. Corrí. Y bueno, llegué a una casa de campo como a 1,5 kilómetros más adelante. Una pareja de ancianos me dejó entrar. Recuerdo que la señora me alcanzó un teléfono viejo. Esto era 2010, así que sí, un teléfono de verdad. Marqué al 911. Mis manos temblaban tanto que me equivoqué 2 veces. Llegó la policía. Me llevaron a un hospital. Me hicieron 100 preguntas. ¿Cómo eran los hombres? ¿Qué tipo de auto? Les conté todo. La máscara de quemadura, el baúl, las bridas, la estación de servicio. Volvieron a buscar evidencia. Nada, ni auto, ni máscara, ni bridas, ni huellas en la zanja. Las cámaras de la estación, esa noche no funcionaban. La máscara de quemadura, probablemente la tiraron por la ventana 10 kilómetros atrás. El policía se sentó junto a mi cama del hospital. Dijo que quizás me había golpeado la cabeza al caer. Quizás alguien me había drogado en una fiesta. Quizás me lo había inventado. ¿Saben cómo se siente eso? Sobrevives a algo. Sangras por ello. Y luego alguien te mira como si estuvieras mintiendo. Mis amigos tampoco me creyeron. Uno de ellos dijo, seguro viste una película de terror y tuviste una pesadilla. Dejé de hablar del tema después de un tiempo. Pero aquí está el asunto. Meses después, volvía manejando a casa. La misma ruta, la misma hora de la noche. Y vi algo en la banquina. Una forma. Sentada. Buzo subido. No paré. Apreté el acelerador. Miré por el espejo retrovisor. La forma se puso de pie. Y entonces saludó. Ya no manejo de noche. Y siempre reviso el asiento trasero antes de cerrar con llave. Así que, esa es la historia. Créanla o no, ya no me importa. Pero a veces, tarde en la noche, escucho pasos afuera de mi ventana y no miro. ¿Sabes esa sensación cuando estás discutiendo por una tontería y piensas que es solo un martes cualquiera? Bueno, estábamos en esa vieja tienda de campaña verde, la que olía a fogata y a arrepentimiento. Corría el año 2009 y nuestro Toyota Corolla estaba aparcado como a 15 metros, lleno de comida que en realidad no podíamos permitirnos. De eso iba toda la pelea. Las facturas, su trabajo, mi trabajo, el dinero. Carlos no paraba de decir que yo no confiaba en él. Yo le decía que él no se esforzaba lo suficiente. Y entonces se quedó callado. Me miró como si fuera una desconocida. Abrió la cremallera de la tienda. Ese ruido fuerte y furioso, y salió arrastrándose. Dijo que necesitaba calmarse. Ni siquiera lo vi marcharse. Me quedé ahí, furiosa, escuchando cómo sus pisadas crujían en la tierra húmeda. Se fueron apagando y luego no había nada, solo el río a lo lejos y el olor estúpido de la tienda. Mirando atrás, esa pelea absurda por el dinero
Fue la última vez que escuché la voz real de mi marido sin que algo más la estuviera usando. Me dije, solo necesita calmarse. Volverá en un minuto. Así que desenrollé mi saco de dormir. Esperé. 1 minuto. 5. 10. El silencio se volvió más pesado. No era paz, era peso. Como si el bosque estuviera escuchando. Y entonces lo oí. Un golpe sordo. Como si alguien hubiera dejado caer leña. Otro golpe. Y luego ramas rompiéndose. Fuerte, cerca. Como si algo grande se moviera rápido. Me incorporé. Agarré la linterna grande, de esas de 3 pilas, pesada como un bate. Grité, ¿Carlos? Nadie respondió, solo el río. Y entonces, lo juro, oí su voz, gritando, ¡ayuda, ayúdame! Era él, era definitivamente él. Así que abrí la cremallera y salí corriendo. Ni siquiera me puse los zapatos. El suelo estaba frío y mojado bajo mis calcetines. Enfocaba la linterna a todas partes. Izquierda, derecha, hacia los árboles. Nada. Los gritos cesaron, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Me quedé allí, respirando hondo, con la linterna temblando. Solo el ruido del río a lo lejos. O sea, ¿cómo podía haber dejado de gritar tan de repente? Volví a gritar su nombre. Nada. Supuse que quizás se había caído en una zanja, o que algún animal lo había atacado. Tenía sentido, ¿no? Tenía que ser eso. Corrí hacia donde creía que venían los sonidos. Pero el bosque se veía distinto de noche. Cada árbol parecía una persona, cada sombra se parecía a él. Y entonces me di la vuelta hacia la tienda. La luz de la linterna golpeó el nylon, y me di cuenta de que la tienda estaba a oscuras. La cremallera estaba abierta, la había dejado abierta. Pero sí, volví corriendo. Mis calcetines estaban empapados, o sea, no me importaba. Solo necesitaba verlo dentro, a salvo, quizás cerrando ya su saco de dormir. Así que aparté la solapa, enfoqué la luz dentro. Vacío. Su saco seguía desenrollado, pero plano. Nada de Carlos. Sus botas habían desaparecido. El sitio donde había dejado su chaqueta, vacío. Me quedé un momento sin respirar. Luego rodeé la tienda. Enfoqué detrás, a los lados. Nada. Solo el viejo olor a nylon y la oscuridad. Grité su nombre tan fuerte que me dolió la garganta. ¡Carlos! ¡Carlos, responde! El bosque no me devolvió nada. Ni eco, ni pasos. Solo ese silencio horrible. Demasiado silencio, como si el bosque hubiera contenido la respiración. Así que volví a correr, tropezando con raíces. Las ramas me arañaban los brazos. No sabía a dónde iba. Solo sabía que él no estaba en la tienda. Y lo último que había oído era su voz pidiendo ayuda. Una ayuda que yo no le di porque pensé que era un engaño. Debió de caminar más lejos de lo que pensé, me dije. Me oirá pronto. Pero el río ahora sonaba muy fuerte. Y cada vez que me detenía a escuchar, el silencio volvía a invadirlo todo. Enfoqué hacia el agua y vi algo. Una figura, de pie junto a la orilla, sin moverse, solo esperando. Corrí hacia el río. Me ardían los pulmones. Respiración agitada, ¿sabes? Como si no pudiera tomar suficiente aire. Hojas mojadas bajo los pies, resbalando cada pocos pasos. No me importaba. Seguía gritando su nombre. En fin, revisé la orilla primero. Enfoqué la linterna sobre el agua. Nada. Solo corriente oscura y rocas mojadas. Luego tomé el sendero que iba paralelo al arroyo. Tropecé con una raíz. Caí fuerte de rodillas. Me levanté. Seguí corriendo. Creo que hice eso durante casi 1 hora, llamándolo, parando a escuchar. Nada más que el río y los latidos de mi corazón. Empecé a pensar que quizá había vuelto al coche. O quizá no quería pensar en la otra opción. Y entonces lo vi. De pie junto a un montón de leña cerca de un gran álamo. Estaba bien.
solo recogiendo ramas secas, como si nada hubiera pasado. Corrí hacia él, lo agarré del brazo. Me miró como si yo estuviera loca. Me preguntó qué me pasaba. Le conté lo de los gritos, lo de ayuda, todo. Negó con la cabeza. Dijo que había estado junto al río todo el tiempo. El agua hacía demasiado ruido. No oyó nada. ¿Sabes cómo lo dijo? Debiste imaginarte los gritos. Me quedé allí respirando hondo, con un alivio que me invadía. Pero entonces algo frío empezó a filtrarse. Porque yo no me lo imaginé. Sé lo que oí. Volvimos caminando a la tienda. Carlos no paraba de decir lo mismo, que estaba junto al río, que no oyó nada, que la corriente tapa todos los sonidos. O sea, yo todavía podía oír ese rugido apagado del agua a 100 metros de distancia. Así que quizá de verdad no me oyó gritar su nombre. Pero el olor del río, frío, a piedras mojadas y a descomposición, nos siguió hasta la tienda. Y no podía quitarme de la cabeza lo que había oído. Su voz, pidiendo ayuda, clara como el agua. Mira, le pregunté otra vez dentro de la tienda. Carlos, ¿juras que no gritaste? Se molestó. Dijo en serio que solo estaba recogiendo ramas muertas. Luego se encogió de hombros y dijo, quizá era un pájaro o un zorro. Pueden imitar sonidos. Yo había oído eso, sinsontes. Zorros que gritan como mujeres, pero como un hombre, como mi marido. No dije nada, solo me quedé sentada en mi saco, mirando su camisa de cuadros rojinegros colgada de la varilla de la tienda. Estaba vivo, estaba justo allí. Entonces, ¿por qué me sentía tan mal? Y entonces me di cuenta, lento, como agua fría que sube. Si Carlos no había gritado, ¿quién lo hizo? ¿Quién sabía exactamente cómo sonaba su voz? ¿Quién sabía llamarme por mi nombre? ¿Quién estaba ahí fuera, en la oscuridad, escuchándonos pelear? Ay Dios, juro que se me heló la sangre en ese momento. Miré a Carlos. Él se estaba desatando las botas, ni siquiera me miraba. Y entonces me giré hacia la abertura de la tienda. La cremallera seguía medio abierta. Podía ver la línea de árboles detrás de nuestro campamento. Luz de luna, sombras. Y entonces lo vi. Una figura, perfectamente quieta, misma altura que Carlos, misma postura, manos a los costados, cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda, como Carlos cuando está cansado, pero sin rostro. Solo sombras donde debería estar el rostro, más oscura que los árboles detrás. Susurré, Carlos, no te gires, solo mira hacia afuera. Él miró, y entonces se quedó callado. Pude oírlo tragar saliva. Dijo, es solo un tocón de árbol. Pero le temblaba la voz, y supe que no se lo creía. La figura no se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Y entonces, silencio absoluto. Ni siquiera el río, como si todo el bosque contuviera la respiración. Y olí algo agrio, a podrido, como algo muerto pero todavía de pie. Y entonces la figura inclinó la cabeza hacia el otro lado. Carlos no se movió. Lo agarré del brazo. Y lo juro, la figura dio un paso hacia la tienda. Así que, bueno, no recuerdo haber recogido las cosas. Quiero decir, debimos hacerlo, porque lo siguiente que supe es que estábamos en el coche, el viejo Corolla, circulando por la carretera nacional. Carlos hablaba. Decía que probablemente era solo un oso erguido, que yo estaba exagerando, pero eso sí, él no miró por el retrovisor. Yo sí. Nada nos siguió, o al menos nada que yo pudiera ver. Pasaron las semanas, no hablamos del tema. Carlos actuaba como si nada hubiera pasado. Casi me convencí de que no era nada. Hasta anoche. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio. Y entonces lo oí. Una cremallera, la del armario del dormitorio, abriéndose despacio. No fuerte, solo con cuidado,
como si algo no quisiera despertarme. Pero yo ya estaba despierta, y podía oír el río en mi memoria, lejano, frío, y supe que la puerta del armario no estaba cerrada cuando nos acostamos.